Es la segunda presentación de IOB Editorial. Saludos a Claudia, ahí que se hace presente en esta presentación. Les comento que es la segunda presentación que realizamos desde IOB Editorial. La estamos realizando, como ustedes saben, por la situación que estamos viviendo. La estamos realizando de forma virtual. Es por eso que nos da más gusto que nos acompañe. Y en esta ocasión vamos a presentar, como ustedes saben, el libro Cuentos de Niño para Gente Grande, de Rafael Cota Rivas, mi socio, mi amigo. Y bueno, ahorita vamos a entrar de lleno con este libro. Pero antes quiero saludar ahí a la gente que se está conectando. Veo que está Adriana, Alejandro Galaviz, Balta Salazar, Carmelita Rivas, Claudia Siten, Roberto Cota, Esteban, Gaby Salazar, José Luis, Lisbeth, Mari, Pablo Sánchez, Paco Ortega, Santiago, Jesús Cano. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la dinámica, les explico brevemente, es hablar sobre el libro, que más bien será una charla entre Rafael y un servidor, y posteriormente abrimos los micrófonos para que alguien de ustedes comente o pregunte algo sobre el libro o directamente al autor. Les comento para aquellos que conocen poco del proyecto o que van conociendo el proyecto, IOB Editorial nace en enero de este año, y el objetivo que tenemos es publicar la publicación de libros, de literatura, obviamente, también de temas como salud, también de tecnología. Próximamente publicaremos libros de literatura infantil, poemas para niños, cuentos para niños. Pero aunado a estas publicaciones, no nos queremos quedar en la parte tradicional, que es la impresión de libros, sino que también queremos explorar otras formas de lectura y nuevas herramientas tecnológicas. Es por eso que cada libro tiene la diferencia con otras editoriales o con otros libros, de que aparte del texto que uno está leyendo en un libro físico o en un ebook, tiene links a otras plataformas, tiene herramientas como el QR, que ahorita vamos a hablar de esto, que Rafa lo utiliza en este libro. También vamos a utilizar en los próximos libros lo que es la realidad aumentada, lo que son los finales alternos, links a videos, todo esto para enriquecer la lectura, para que el lector, la lectora, no se quede solamente con la historia o con la palabra escrita en papel, sino que también enriquezca su lectura o el texto o la historia a través de otros sentidos, como son el audio, con los videos o con audios mismos, y con nuevas tecnologías, ¿no? Como es el QR y la realidad aumentada, que en la literatura no se ha explorado mucho, por cierto. Se ha usado mucho en otras áreas, pero en la literatura apenas se está utilizando. Así que, pues bueno, Rafa, ¿cómo estás? Pues emocionado y debo confesar que hasta un poco nervioso, pero sobre todo emocionado, con emociones buenas. Así es, ahorita hablábamos antes de empezar con esa transmisión, que las primeras presentaciones de libros, la primera presentación de un libro, por lo general, es muy íntima y es muy común que estén los círculos, la gente del círculo cercano del autor o de los presentadores. Y eso le da un plus, porque se está presentando un libro que aparte es un festejo, es una fiesta, se está presentando a la gente pues, más querida, ¿no? La gente de más confianza. Así que yo sé que algunos son del círculo cercano de Rafa, y les agradezco otra vez que estén con nosotros. Y pues bueno, Rafa, vamos a ir empezando, ¿no? Antes que nada,
Felicidades por el libro. Es como lo comentamos en la presentación anterior, no todos los días se publica un libro, porque es un largo proceso, ¿no? Es un proceso, es un trabajo que a veces te lleva varios años, te lleva varios meses, depende del material, pero también te lleva experiencia, ¿no? Un libro es un corte de caja, es un corte del tiempo que es lo que tú quisiste decir en tal momento, con la experiencia que tienes, con las herramientas que tienes. Este libro, Cuentos de Niño para Gente Grande, ahorita entramos con algunos de los cuentos así específicos, pero cuéntanos cómo surge esta idea. Sé que la tenías ahí desde hace varios años. ¿Cómo surgió? Y si nos puedes dar pie a comentar cómo fue dando forma hasta ya materializarse como este libro. Sí, lo decía hoy en la mañana en un video que grabé. Este es mi libro más nuevo, pero creo yo que también es el libro más viejo. Es el libro que las historias las he venido cargando pues toda mi vida prácticamente. Muchas de ellas son eh, historias que vienen desde mi infancia muy temprana, que con algunos sucesos, algunos eventos que me tocó vivir muy de cerca, y que quedaron grabados y que además después con el tiempo que me dio por intentar escribir cosas, pues hice anotaciones queriendo traerme en el tiempo los sentimientos que yo tenía en aquella época, como que algo me decía que los adultos no veían las cosas como las veíamos nosotros los niños, que ellos veían otro mundo distinto al que nosotros estábamos viviendo en aquella época, y yo quería recordarlo, yo quería traérmelo a estas fechas y tratar de entenderlo desde otra manera. Y cuando ya de adulto me topo con esas notas y las releo, las vuelvo a tener en mis manos, me doy cuenta que yo tenía razón, que no es lo mismo como las veíamos nosotros de niños, y que las cosas que yo había escrito pues me decían pocas cosas a mí como adulto, cosas que realmente me tocaran. Entonces me di a la tarea de tratar de traducir un poco las historias, la imaginación, así entre la bruma del recuerdo y las notas, pues traer estas historias a la vida, ¿no? Al papel. Fue una decisión, debo decir, difícil, complicada, porque la mayoría de las historias tienen algo muy personal, algo realmente muy íntimo, no nada más mío, sino de miembros de mi familia, de amigos muy cercanos que crecieron conmigo en esos primeros años de mi vida, pero también después en la adolescencia y quizás en la juventud temprana que se presentaban eventos similares y que tenía yo que contarlos y los relacionaba de nuevo, ¿no? Con algunos eventos anteriormente. Entonces, ha sido un libro que ha tenido una evolución de muchos años, de mucho trabajo, de mucha limpieza. Hay algunas historias que al final en el libro quedaron totalmente cambiadas en su aspecto original, porque obviamente la visión de un adulto, y por eso son cuentos para gente grande, pues te va viendo, te va haciendo cambiar las cosas, ¿no, Josué? Sí, quiero leer un párrafo que yo creo que enmarca la intención que tienes, ¿no? O tú me dices si estoy Sí, mal o estoy en lo correcto. adelante. Es el final, bueno, voy a leer el final, ¿no? Pero es del cuento La nuez oreja. Dice, sí, cuando lo recuerdo, sonrío no porque la historia sea cómica, sino porque ahora solo representa un sueño o un viaje aleatorio de mi imaginación de niño, esos viajes en donde uno se convierte en lo que uno quiera o uno quiere en lo que se termina convirtiendo. Esos son los dos espejos que están siempre presentes en nuestra niñez. O tal vez es uno mismo, pero lo vemos por momentos desde el lado opuesto. A veces de frente y hacia adentro, y a veces desde atrás y hacia afuera. ¿Sí?
Es curioso que ahora cuando me sorprendo haciendo las mismas cosas que hago todos los días, aún me da por mirar por el otro lado del espejo y siempre, sin duda alguna, me gusta más esa vista que la original. Es así como uno logra mirarse tal y como es. Es así como uno termina soñando la vida o viviendo los sueños como a uno le venga mejor. Y digo que creo yo que enmarca la intención que tienes porque juega con esos dos mundos, ¿no? El de la niñez y el del adulto. Eh, ¿Cómo te marcó tu niñez? Es decir, las experiencias que viviste de niño, ¿cómo te marca ahora en la escritura? Fíjate que la pregunta es bastante complicada de responder porque al final del día, eh, la niñez la traemos siempre con nosotros, ¿no? Pero además la niñez pareciera como que se acaba en algún momento de nuestra vida, pero yo siempre he pensado que eso es una falsa escapatoria que nosotros hacemos de querer ver las cosas como los niños. Los niños ven las cosas de una manera mucho más clara, más sencilla, más contundente. Y de adultos nos asusta ver la realidad de esa forma. Creemos que está prohibido ver las cosas con esa simplicidad que los niños tienen. Y eso hace que finalmente no nada más tu niñez te va marcando tu vida, sino que tu vida también te va marcando la niñez que tú vas construyendo y sigues construyendo a lo largo de tu edad adulta. Pero yo viví y crecí en una familia verdaderamente extraordinaria. Nos dieron a nosotros, sobre todo nuestros padres, algo que creo yo que es fantástico, que nunca se los he podido agradecer a cabalidad, y que es la libertad de tomar nuestras propias decisiones, la libertad de elegir. Entonces, a la hora que yo escribo, nunca me pregunto si eso es algo que tengo que decir, si algo va a ser incómodo, si no es políticamente correcto, si no está bien dicho. Yo estoy ejerciendo mi libertad de decir las cosas como yo pretendo decirlas, como yo las estoy sintiendo. Y eso me da pues una tranquilidad, diría yo, plena a la hora de escribir, porque puedo escribir de un jalón y después irlo revisando, tratando de asegurarme que sí dije lo que quería decir, pero finalmente es esa la libertad que de niño siempre tuvimos, tanto mis hermanos como yo, y que me ha hecho pues tomar muchas aventuras, sobre todo el atreverse a escribir, tú lo sabes, no es algo sencillo, ¿no? Cada letra que pones lleva un montón de tus células y tus neuronas y tus emociones puestas. Oye, y bueno, pasemos a algunos relatos, ¿no? Algunos cuentos específicos, para que nos cuentes un poco de dónde surge esa historia, si son, bueno, en especial el cuento El hombre bajo la lluvia. Ok. Mira, el hombre bajo la lluvia es un cuento, a mí me gusta mucho, yo siempre platico sobre esa historia con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. Y tú lo sabes, yo soy de un pueblo en la sierra, soy de Cananea, Sonora. Y resulta que entre Cananea e Imuris, que es el siguiente pueblo que existe viniendo del norte hacia el sur, siempre veíamos cuando íbamos caminando por la carretera, viajando, siempre veíamos a una persona que curiosamente, y digo, no, tampoco es coincidencia porque es la manera como viste la gente ahí, los rancheros y los vaqueros en ese lugar, con camisas a cuadros y siempre iban caminando por la carretera. Y la verdad es que yo siempre me inventaba historias fantásticas de niños sobre esas personas, de quiénes son, qué andan haciendo. Y como siempre veíamos a alguien ahí, yo siempre me inventé para mí mismo la historia de que era la misma persona siempre. Y además de que esa persona pues tenía características, voy a decirlo de una sola palabra, sobrenaturales, ¿no? Y esas características sobrenaturales hacen que ese personaje te haga pensar de maneras diferentes.
diferentes, ¿no? Entonces, yo me topaba siempre con esa persona y esperaba topármela cuando hacíamos esos viajes y todavía de adulto lo sigo haciendo, me lo quiero encontrar siempre, porque siempre tengo una historia diferente que contarme sobre ese personaje, ¿no? Y de niño a mí me impresionaba muchísimo que el resto de los adultos no se diera cuenta que siempre había una persona caminando ahí. Sí, y es curioso, ¿no? Porque muchos, muchos lugares de diferentes países incluso comparten historias similares, lo que Sí, son las leyendas, los mitos, pero la gente los convierte se apropian de ellos, ¿no? Desde la Llorona, eh, el Robachicos, etcétera. Y siempre hay como algo moral detrás, ¿no? Oye, pues hay que ir a la escuela porque si no te va a pasar como este así señor es. que se quedó ahí en la calle. Entonces, me acordé de eso al leer estos cuentos, que son, digo, no todos, pero son historias que de repente tienen ciertos personajes que tienen relación con otras historias que son pues un tanto más leyendas o mitos, ¿no? De ciertas regiones. Así es. Y Y así como esas hay otras, ¿no? Hay en ese libro hay algunos personajes, como dices, algunos cuentos que hablan de, pues esos mitos, ¿no? Que de niño además tendemos a magnificarlos y tendemos a construir un montón de castillos y de héroes, heroínas, que te van guiando hasta cierto punto si algo te atrae o no, si te asusta o no te asusta, ¿no? Y aquí en este libro, pues yo traté de incluir historias de todo tipo, ¿no? Hay aquí entre el público que nos acompaña, pues hay un par de cuentos que no son ni de miedo, ni son digamos, de terror o cosas así gustosas, pero que hablan de ese erotismo temprano, ¿no? De los niños, de cómo ven las cosas y que debo confesar que durante pues toda mi edad temprana, como lo hacemos la mayoría de los seres humanos, pues esas historias permanecieron escondidas en la soledad de mi intimidad, ¿no? Sin atreverme a contárselas a nadie. y también están los miedos, ¿no? Que tenemos de niños. ¿Tú crees que la curcana hoy en día sería como el coronavirus para muchos niños? Pues fíjate que me lo pregunté hace un par de días y yo decía, mira, hasta empieza con la misma letra, ¿no? Empieza con la C. La curucana, a lo mejor y no se parece tanto al coronavirus, porque la curucana era un personaje construido ahí en el barrio, construido por mi familia, que tenía una característica verdaderamente terrorífica y es que se come a los niños. Entonces, a nosotros como niños pequeños, pues eso era algo que nos impresionaba muchísimo. Prácticamente nunca nos amenazaban con que nos iba a comer a nosotros, pero bastaba con que nos platicaran alguna historia sobre la curucana para que todos estuviéramos pues bien firmes, ¿no? Y tratáramos de comportarnos de alguna manera. Sin embargo, cuando pienso en la curucana ya como adulto, pues las connotaciones ya cambian, ¿no? Ya no son nada más temores de niños hacia un monstruo imaginario que a lo mejor te come, sino que la curucana ya de adulto pues representa otras cosas que son más importantes y dolorosas y además más reales, ¿no? Para el adulto. Ahora cuéntanos, para la gente que quizá no sepa, las ilustraciones de este libro, porque es algo también muy importante que acompaña a Sí, los textos. este libro, como te digo, las historias las he ido escribiendo a lo largo de los años y en una ocasión cayeron en manos de mi padre, que era pintor, un extraordinario pintor, y entonces él pensaba que valían
lo suficiente como para ser publicadas en un libro. Y su forma de animarme para ello fue hacer ilustraciones. Mientras los iba leyendo, hacía ilustraciones. Y finalmente yo decidí, a la hora que lo publico, decidí incluir las ilustraciones de mi padre. De hecho, creo yo que en gran medida el libro, mis relatos acompañan a los dibujos de mi padre y no al revés. Y una de las cosas que decidí hacer cuando incluí estas ilustraciones es dejarlas en su versión original. Algunas de ellas tú las has tenido ahí en tus manos el libro y te has dado cuenta que se ven medio borrosas o medio pixeladas o medio punteadas. Y es que mi padre las dibujó algunas de ellas en servilletas. Y sobre esas mismas servilletas yo cuidadosamente pues las tomé en ese momento, las guardé como un tesoro para mí porque el que mi padre dibujara sobre mis cuentos pues me decía que le habían gustado, que de alguna manera él pensaba que eran buenos y eso pues era un orgullo y sigue siendo un orgullo muy grande para mí, ¿no? Mi madre me hizo publicar mi primer libro recordándome precisamente que yo tenía este pendiente con mi papá de publicar estos cuentos y finalmente me animó a publicar. Ella es la responsable de que esas historias y otras hayan visto la luz en un libro, ¿no? Y junto con estas ilustraciones, aquí voy a dar un ejemplo. Este es el hombre bajo la lluvia. Al final de algunos relatos la gente podrá ver estos códigos QR, que es un poco de lo que hablaba al inicio, que lo que queremos hacer en esta editorial, y en este caso particular Rafael lo hizo muy bien, es que en cada historia haya, ya sea en algunas ocasiones, finales alternos, en otras ocasiones acompañado de otro enlace, de otra historia, de un final diferente, de un video. ¿Por qué te interesa jugar con esto? Jugar en el buen sentido, ¿no? Con los finales alternos. Que es algo con lo que siempre he querido hacer. A mí el cuento me encanta, me fascina porque el cuento deja cosas pendientes. No es como una novela que tenga que ser una historia totalmente cerrada. El cuento te permite dejar algunas cosas pendientes, algunos huecos. Y eso siempre da lugar a que el lector o el escritor tenga otras cosas que decir con respecto al cuento. Y en este caso, la tecnología a través de los códigos nos permite, o al menos a mí, me permite contar dos veces el mismo cuento, pero con intención completamente diferente y con un mensaje distinto. No quiere decir esto que uno sea la versión blanca y la otra la versión negra, por así decirlo, la positiva o la negativa, sino simple y sencillamente algo diferente. Y la razón por la que yo lo hago con tecnología y de esa forma son dos. La primera, porque creo que la tecnología y el arte tienen que encontrar su convergencia y tienen que ser indivisibles en algún momento, como lo ha sido la tecnología con muchas otras cosas, y creo yo que todos los tecnólogos y artistas tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero la otra, Josué, más escondida y a lo mejor un poco más maquiavélica, es que los lectores se sientan también con la libertad de construir ellos sus propios finales o sus propios inicios o ponerle sus nombres. Muchas de las historias que yo cuento en este libro, seguramente como tú lo has detectado, pues son historias comunes a todos los adultos porque todos fuimos niños alguna vez y vimos de alguna forma el mundo a través de ese prisma. Y cada uno de la gente que lo lea, estoy seguro que va a sentirse con el permiso de escribir una historia distinta alrededor de lo que yo escribí, porque ya les dije cómo, ya les dije que se vale cambiar la historia, ¿no? Ok. ¿Qué te parece si ahora dejamos un espacio para la gente que quisiera comentar algo o preguntar algo? Este es el momento para preguntarle al autor, o seguimos charlando un momento más. Claro que sí. A ver.
y Si ahorita alguien nos quiere cuentas. participar, abra su micrófono y con mucho gusto. Hola, Hola, Claudia. ¿cómo estás, Rafa? Felicidades por este libro. Me da mucho gusto verlo, que ya una realidad. Pues ya conozco algunos de los cuentos que nos habías compartido antes. Voy a esperar el libro Sí. para leer todos juntos. Muchas gracias, Claudia. En efecto, tú fuiste una de las conejillas de indios, de indios donde yo eran parte de mi laboratorio, donde probaba algunas ideas y veía si lograba conectar con personas que no conocieran mi infancia, que no conocieran mi realidad de pequeño y ver si lograba conectar con ellas. Y estoy pues eterna y profundamente agradecido con todos ustedes, Claudia, por ello. Pues muchas felicidades, de nuevo. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta para Rafael? Bueno, mientras se anima, Rafa, Sí. ahorita comentabas algo interesante que me gustaría quizá extender un poco más, a ver qué nos puedes decir sobre esta idea de que el lector sea más participativo. Tradicionalmente, bueno, quien lee un libro lo lee porque, no sé, por muchos motivos, ¿no? Está cansado, se va a dormir, lee un libro para tener más rápido el sueño. Se puede leer también para aprender, se puede leer para conocer cosas nuevas, para entretenerte, para pasar el tiempo, para divertirte. Bueno, hay miles de justificaciones, ¿no? Para leer. Pero esta idea del lector participativo tiene ya algunas décadas, ¿no? que está vigente esta idea, y ahora con la tecnología, pues se hizo vigente y se hizo más visible esta participación del lector. ¿Qué opinas al respecto? ¿El lector debe de participar siempre? Yo creo que el lector antes no tenía la oportunidad y no tenía la manera de participar cuando quería. Y yo creo que ahora con la tecnología y con estas cosas que hemos puesto en mi libro, hay un par de cuentos ahí en donde los lectores pueden participar y pueden escribir y pueden interactuar entre ellos y pueden compartir sus impresiones y tal. Creo que esa posibilidad ya es real. Y además las personas como consumidores de información, de conocimientos, pues también ya nos estamos acostumbrando a ello, nos estamos acostumbrando a que podemos decir cosas y que tenemos las herramientas para poderlas decir. Y yo creo que en la medida en que los autores y las editoriales vayamos poniendo esas herramientas en la mano de los lectores, pues nos vamos a ir topando con la sorpresa, creo yo que grata, de que los lectores de verdad estaban esperando que les diéramos el chance de participar, ¿no? Pocas veces el lector se anima a escribirle al autor, pero cuando estás puesto en una red social, como lo vamos a estar dentro de poco con esta presentación, pues sus participaciones son mucho más fáciles porque es como estar platicando informalmente, digamos, con los autores, con los editores. Y en el caso de los cuentos, creo yo que algunos se van a identificar con ellos y van a tener cosas que decir. Hay un cuento que yo de niño no es de mi ciudad natal, es de aquí de Hermosillo. Y yo me impresionaba mucho porque todo mundo sabía y mis tías y mis primos nos contaban sobre el eterno enamorado, creo que es como le llaman. Y entonces esa historia a mí me impresionaba muchísimo, sobre todo porque siempre escuchaba una versión completamente diferente de lo que era la historia real, ¿no? Entonces,
pues yo decidí imaginarme también a ese eterno enamorado de una manera distinta y estoy seguro que cuando la gente, sobre todo Hermosillo, lea esa historia, que además es una historia universal, es una historia de amor bellísima, pues se sienta en la necesidad a lo mejor de aclararme y decirme que no es así, que fue de otra manera y me van a contar cosas, ¿no? Y es a lo que yo le estoy apostando, que el lector se sienta con la libertad de decir cómo debió de haber sido la historia, ¿no? Hace un momento comentabas que tu papá dibujó, ilustró cuentos que tú habías escrito. ¿Cuál es el cuento de este libro? ¿Cuál fue el primer cuento que escribiste, más bien? Uy, fíjate qué pregunta tan complicada me haces, porque como los he escrito tantísimas veces, la verdad, no recuerdo así con cabal seguridad cuál fue el primer cuento que yo escribí. Pero bueno, Pero el primero que mi padre ilustró fue el de la Curucana. Ese fue el primer cuento que él hizo, su primera ilustración. Y la que yo publico en el libro es apenas una de 4 o 5 dibujos de la Curucana que hizo, ¿no? Y escogí no el que me parecía mejor, sino el que creo yo que reflejaba un poco más lo que yo estaba intentando decir en ese cuento, ¿no? Es feísima la Curucana. Hay otro cuento, bueno, no es un cuento, es un poema que este libro no incluye poemas, que es el de la portada, que es esta que están viendo ustedes aquí de este lado, es esta mujer que brilla, y es un poema que se llama Luz, y creo yo que es como una especie de homenaje a mi padre, el tenerla en la portada, porque mi padre veía la luz en todo. Y a pesar de que algunos de los cuentos están medio tétricos y hablan de cosas horrorosas, pues mi padre supo ver cosas bonitas, ¿no? Siempre en ello. Entonces, esa luz, esa mujer que viaja dejando la luz por todos lados, pues es un homenaje escondido a mi padre que hoy hago público, ¿no? Muy bien, Rafa. Pues este libro ya se puede adquirir de forma electrónica. Vamos a esperar ahí unos días, bueno, quizá algunas semanas, para tenerlo de forma impresa en México, pero en otros países sí se puede adquirir de forma tanto electrónica como impresa. Sí, está ya listo, cómprenlo, les va a gustar, sobre todo léanlo, aprovechen que ahorita hay lecturas gratis a través de Kindle en Amazon de los libros electrónicos, porque también con los libros electrónicos ustedes van a poder interactuar a través de los códigos QR. Está diseñado el libro para que independientemente si lo lees en papel o lo lees en electrónico, pues tú puedas interactuar y puedas participar y puedas conocer todo lo que trae escondido este libro, ¿no? Es un libro que, lo digo así rápido, trae, si mal no recuerdo, 16 relatos, pero de esos 16 relatos creo que 12 son los que traen contenidos alternos, de tal manera que se convierte en un cuento de prácticamente 28, 30 relatos en un santiamén, ¿no? Y como ustedes van a escribir más cosas, pues es un libro que va a crecer mucho, ¿no? Oye, aquí dice Pablo Sánchez, dentro de poco Rafael va a escribir un libro no solo con distintos finales, sino que generará imágenes 3D y en movimiento, estoy seguro. Pues ya lo tengo, Pablo, ya está pensado, ya lo hemos platicado como un sueño, ¿no? Que tenemos por ahí los tecnólogos, pero de verdad lo que yo quisiera es que los libros, además
que no nomás huelan a lignina, sino que también huelan a las historias y huelan a los personajes. El olor es algo que todavía nos debe la tecnología, pero todavía tengo mucha vida por delante. A lo mejor podemos hacer algo al respecto en IOB Editorial. Bueno, no sé si haya otro comentario, alguna pregunta ya para cerrar la presentación del libro Cuentos de Niño para Gente Grande. Un libro que, como bien dice Rafa, de entrada tiene 15, 16 historias, pero se multiplican. Nos preguntan en dónde se adquiere. Se adquiere a través de Amazon. Ahorita les proporcionamos el link exacto, pero está en Amazon. Se puede, ahí uno escribe Cuentos de Niño para Gente Grande y sale de forma rápida, ¿no? También en la página de la editorial, IOB Editorial, encuentras toda la información de los libros. Hasta el momento tenemos 2, Para ti no habrá sol, una novela de Carlos Sánchez, y este libro de cuentos de Rafael Cota. Me parece que hay otro comentario por ahí. Sí, Paco quiere que escriba uno sobre espejos, también está pendiente por ahí. Paco, es más, el primer cuento habla al final sobre los espejos, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Cananea, pues tiene muchas historias que contar. Sí, y pronto vamos a publicar otro libro de Cananea, ¿no? O bueno, historias directamente de Cananea. Ahí hay una sorpresa. Mira, estoy viendo que algunos son de Cananea. Sí, algunos son paisanos. De hecho, algunos seguramente están conectados porque quieren que les cuentes si salen o no salen en las historias o en los cuentos. pero la verdad es que nada más 2 de los nombres, 2 personajes aparecen con sus nombres reales, que también son un homenaje que yo hago y quiero aprovechar. Uno de ellos es a mi tío Armando. Mi tío Armando formó parte de mi infancia, de mi vida, de una forma muy, muy importante, y yo quise hacerlo persistir en la memoria mucho más de lo que yo pueda tenerlo en mi vida aquí terrena, y quise que su nombre permaneciera durante muchos años más, y por eso mi tío Armando aparece ahí como el personaje que fue y con su nombre real. Y otro personaje que Cananea y los pueblos tienen muchos personajes de ese tipo, que son los olvidados, los que todo el mundo sabe cómo se llaman, pero en realidad nadie sabe quiénes son, ni cómo son, ni qué emociones tienen. Y además es el único cuento que está, es un microcuento, es el único que está dedicado, y que se llama Cuando Niños, y está dedicado a un personaje icónico de Cananea, el Shonina, que es como todos los conocíamos. Entonces yo quisiera que pues traer también a colación a esos personajes escondidos que tenemos en los pueblos, que también tienen nombre, que también tienen personas, y yo quise poner en este cuento pues mucho de lo que hacemos con ellos en la sociedad, ¿no? Y espero que pues todos lo pensemos y reconozcamos a todos esos choninas que tenemos en nuestra vida. Parece que Josué se nos quedó congelado del impacto, o a lo mejor soy yo el que se quedó congelado. Que la infancia construye, algo así como la infancia construye la edad adulta. Quería decir que la infancia te marca de por vida, ¿no? Y una prueba de la obra de García Márquez pues, fue su infancia, que está retratada en gran parte de sus cuentos y novelas. Pues bien, Rafa, te felicito nuevamente. Larga vida al libro Cuentos de Niño para Gente Grande. Larga vida a tu obra, que sigas escribiendo más cuentos. Yo estoy seguro que así será. Los invito a todos para que
conozcan la editorial IOB Editorial, conozcan la página iobeditorial.com.mx y conozcan las novedades. Este es nuestro segundo libro. La próxima semana tendremos otra novedad. Vamos a lanzar otro libro y en mayo vamos a publicar, estoy seguro que otro par de libros. Así que vamos a estar muy activos. Recuerden compartir lecturas, recuerden recomendar libros. Ahorita estamos en una situación que para algunos puede ser delicada, desesperante. Quizá no todos lo estamos viviendo de la misma forma, pero la lectura creo que es una gran guarida, una gran salvación para muchos de nosotros. Así que los invito a leer, los invito a buscar los libros de Rafael. No solamente tiene este libro, tiene otros. Son cuentos. Y pues bueno, muchas gracias a todos. No sé si anda por ahí Rafael todavía. Sí, aquí estoy. No sé si ya ya regresé a la vida. Yo quiero aprovechar antes de ya despedirnos y cerrar y invitarlos a que nos acompañen en el Facebook más al rato, pues agradecer, por supuesto, primero que nada a mis padres, a ambos, por darme esa libertad, por enseñarme que yo podía escribir y que podía hacer algo con mis pensamientos. Pues este libro va por ellos. Obviamente los amigos que construyeron esas historias conmigo, que me dieron material para hacerme adulto y para además contar todas esas historias. Y también a mi familia actual, a mis hijos, a mi esposa, que finalmente pues son los que sufren de repente cuando uno se pone a escribir y se mete en ese mundo que uno trae, y han sabido aguantar, han sabido apoyarme. Estoy muy, muy agradecido con ellos. Y además, pues algo bien interesante, tú lo has dicho, tengo ya otros 2 libros publicados. Este es el tercer libro publicado en formato papel, aunque existe un cuarto. Y también tengo 3 hijos, entonces eso significa que yo ya prácticamente cumplí. Nomás tengo que ir a sembrar 3 árboles ahorita corriendo, y yo ya la libré. Entonces ya pagué mi deuda con la sociedad, ¿no? Pero no va a ser el último, vamos a escribir muchas más. Bueno, un saludo antes de terminar a los que han estado escribiendo: José Luis Calderón, a Gaby Salazar, a Elizabeth Salazar, José Luis Calderón, Alejandro Galaviz, Adriana, José Luis, Gaby, Paco, bueno, en fin, todos, muchas gracias por acompañarnos. Felicidades nuevamente, Rafa. Como te digo, larga vida al libro. Los invito a buscarlo, a descargarlo, a comprarlo y recomendarlo. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y hasta luego. También a leerlo, léanlo. Nos vemos pronto. Ahí nos vemos en el Facebook muy rápido. Así es. Hasta